A ver, a ver. Bien, entonces, de pensar al revés, platiquen. ¿Qué les pareció? Les estoy compartiendo la pantalla, ya lo pueden ver. Ahí está Coriat. ¿Sí? ¿Estamos viendo lo mismo o no? Sí, profesora. Sí, estamos viendo. Ok, entonces, platíquenme, ¿qué les pareció esta lectura, chicos? De lo que viene en el cuestionario, qué sí se explica en el video, qué no se explica en el video, qué les interesa que empaticemos, digo, para hacer más productivo esta hora y media. ¿Quién empieza? ¿Nadie? Jessica. ¿No, Jessica? Sí, bueno, a mí me pareció interesante, pero igual al contestar el cuestionario, Ajá. no entendí bien lo de los bloques internacionales en la Pero recomposición del ya, capítulo. perdón, Jessica, es que no estamos hablando de la lectura de Lipietz, sino de la lectura de Coriat, de la de pensar al revés, que eso no lo hemos platicado, ¿sí? Ah, ok, sí. No la hemos platicado. Va, ahorita estamos nada más con Coriat. De Coriat, no sé si has tenido oportunidad de ver los videos, si los viste o no los viste, ¿qué se te dificultó? ¿Qué se te sigue dificultando? No los vi y pues la lectura la sentí bueno, no viene tan complicado el texto y aparte pues también sobre la especialización. Creo que todas las materias van de la mano, entonces no se me dificultó esta lectura. Tuve problemas con la otra. Con la de Lipietz. Sí. Ok, ok. Los demás con esta lectura, Cristian, Ian, Jennifer. ¿Los escuchó? Queridos míos, no sean tímidos. Recuerden que tenemos ya el examen parcial, entonces más les vale que expresen sus dudas. A ver, adelante, ¿quién levantó la Yo, mano? Adelante. bueno, yo por ejemplo no comprendo bien cuando en la parte de la lectura, que también la preguntan en el cuestionario, Ajá. sobre qué es la dirección al ojo, porque yo entendí como que en algún momento hacen un control sobre todos los empleados, pero no, es que yo no entendí muy bien esa parte. Y sí, de hecho, mi respuesta fue muy cortita, la que puse en mi cuestionario. Ok, la dirección al ojo. ¿Algo más, Areli? No, de esa lectura no, nada más sería como eso. Sofía. Bueno, yo con lo que tengo un poco de duda es con la pregunta 5, con la parte de la autoactivación. Como que todavía no me quedó tan clara la diferencia entre autoactivación y autonomatización. Ok. Entonces es dirección al ojo, autonomatización, autoactivación. ¿Algo más? De mi parte sería solo eso. Ok, muchas gracias, Sofía. ¿Los demás? A mí solo me quedó una duda de qué era el método Kanban. No lo entendí. Kanban. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando en general de la lectura, ¿no? Y en específico de las preguntas que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, la lectura se llama, lo hemos comentado ahí en clase, pensar al revés. Entonces decíamos, ¿qué es lo que vamos a pensar al revés? Vamos a pensar al revés, y dice Coriat, ¿no? Dos métodos de producción totalmente, uno que era hegemónico y que fue hegemónico en su momento, que fue el modelo estadounidense, lo que nosotros revisamos en clase con los libros también de
CODIAT, el trabajo, ¿cómo se llamaba? Este libro se me fue el nombre. El cronómetro. El cronómetro, pero ¿cómo se llama, Sofía? El taller del cronómetro, ¿no? Y que también y vimos un poquito de esto del método de producción estadounidense con el documento de Boyer. Entonces, el método de producción taylorista, fordista, porque recuerden que con Taylor estamos hablando de que hay una separación entre la ejecución, o sea, el trabajo, hay ciertas personas que lo ejecutan y hay un grupo de personas que son las que diseñan el proceso de trabajo. Y generalmente esas personas que diseñan el proceso de trabajo, pues son los administradores de la empresa, los que están a cargo de la empresa, toda esa pléyade o toda esa jerarquía administrativa, ¿no? Entonces, se separa la ejecución del trabajo de quien lo piensa, de la concepción. Entonces, vemos también que con el taylorismo, en el taylorismo, el productor va perdiendo de una manera gradual el control del proceso de trabajo, tanto en términos, como decíamos, de la concepción. Con la división del trabajo dentro de la empresa, también el trabajador se va especializando, entonces ya también aquí vemos que ese trabajador no es quien genera o sea, todo el proceso productivo completo, sino que la producción se hace social, el trabajador únicamente se va a especializar en una parte pequeñita de ese proceso. Pero decíamos que todavía el trabajador tenía cierto control sobre el ritmo del mismo. Pero que llega ya hace Taylor, ¿no? Por eso se llama tiempos y movimientos. Va a tratar de cronometrar, por eso es el taller y el cronómetro, ¿no? El trabajo, ¿no? De estas personas buscando la mejor manera de hacer las cosas. ¿Y qué es esa mejor manera de hacer las cosas? Aquella que aumente la productividad de manera brutal, ¿no? Entonces, pero siempre necesitábamos, y por eso teníamos ahí la película de Chaplin, ¿no? Necesitábamos que hubiera alguien detrás del trabajador para que le estuviera asegurando de que el trabajador se hiciera con las normas, con los ritmos, porque estamos buscando una producción industrial. Entonces no se pueden hacer estos cuellos de botella, sino que todo tiene que tener una perfecta concatenación. Entonces, ¿cuándo damos el salto del taylorismo al fordismo? Cuando va a estar esa mecanización, ¿no? Del proceso del trabajo, y entonces tenemos la línea o esta línea de montaje, ¿no? La línea continua, y entonces ya no requieres, ¿no? De un capataz que esté ahí gritándole al trabajador para que esté trabajando, ¿no? Con el ritmo que requiere la empresa, sino ahora la máquina es la que da el ritmo que se requiere, ¿no? Para obtener los resultados que requiere el empresario. Por eso lo decíamos nosotros en clase, ¿no? Que ahí se ironiza en la película de Chaplin cuando dicen, pues súbele más, ¿no? Entonces que le dan la vuelta ahí a una ruedita, ¿no? Que ahora eso era muy común en las televisiones de antes, que le daban la vuelta e intensificabas, ¿no? La velocidad con la que se movía la máquina. Entonces, este fordismo le permitió a la empresa estadounidense a través, veíamos, de una estrategia de ganancia basada en las economías de escala, ¿no? Y en la integración vertical de un montón de actividades, ¿no? Generar una producción en masa brutal. Y lo vimos y lo discutíamos con el documento de Boyer, esa producción en masa se tenía que vender. Entonces, una parte del éxito de este modelo como tal fue que este tipo de trabajo, esta especialización, y como tal como lo dice Marx, que es una subsunción del trabajador al capital, es decir, es un apéndice únicamente de la máquina, y le quitas toda esa capacidad de raciocinio, solamente ejecuta, ¿no? Es un grado de explotación muy grande, ¿no? Es una intensificación del trabajo que va a causar estragos físicos y mentales en el trabajador. Entonces, recordemos lo que decía Boyer cuando Ford empezó a implementar este modelo en sus fábricas, que la tasa de rotación del personal era muy alta. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no se vaya el personal? Aumentamos el salario. Entonces, pero decía el mismo Ford, ¿no? Si yo le aumento el salario a mis trabajadores, pues solamente ellos se van a poder comprar. Pero necesito, para vender toda esta producción en masa, pues que esa compra sea masiva. Y el mismo Boyer nos dice, solamente eso se pudo hacer
cuando se institucionaliza ese aumento en el salario a partir de la productividad. ¿Qué significa eso? Lo decíamos, había 3 empresas muy importantes, General Motors, Chrysler y Ford. General Motors era la más importante. Entonces, era la más grande y la que estaba teniendo mucha lucha sindical. Entonces, General Motors accede a aumentar los salarios siempre y cuando los trabajadores aumentaran la productividad ciñéndose a la norma de trabajo que le ponía la empresa. Y se hicieron acuerdos entre el sindicato y la empresa. Y una vez que hizo eso, General Motors lo sigue Chrysler, le sigue Ford, y como eran las más grandes y las más importantes en una industria muy importante que era la automovilística, ¿no? Pues todos los demás la siguen. Entonces, bueno, eso se institucionaliza, se hace la norma. ¿Y eso qué permitió? La creación de una amplia clase media trabajadora que va a tener aumentos en su ingreso, un poder adquisitivo importante que le va a permitir estar consumiendo toda esa producción industrial que se forja en el Fordismo. Y si a eso le añadimos la cuestión del estado de bienestar, que lo platicamos en su momento en clase, y si a esto le añadimos también toda esta cuestión del crédito barato para poder consumir todos estos productos, ¿no? Pues la producción en masa encontró su contraparte en el consumo de masa. Entonces, ese es el método de producción estadounidense basado en el taylorismo y el Fordismo. Entonces, era vender grandes cantidades a precios pues, relativamente bajos a una clase media trabajadora enriquecida, ¿no? Que estaba viendo incrementos importantes en su salario y en su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de pensar al revés, es un método de producción y este método de producción nace en Japón. Entonces, estamos hablando y nos hablan de una característica muy importante de Japón. Japón no era Estados Unidos. Japón, en el ámbito automovilístico, no sé si se acuerdan ahí o en el ámbito automotriz, decía Coreat, ¿no? Había un montón de productores, ¿no? Pero esos productores pues prácticamente se dedicaban la mayoría a producir camiones, había varios que producían automóviles, pero no eran para nada competitivos comparados con los estadounidenses. ¿En términos de qué? De precio. Entonces, ¿dónde podían vender esos productores automotrices japoneses su producto? Pues en Japón. Dice, y en Japón la demanda estaba sumamente segmentada. Recuerden, y esto es importante, siempre tengan en la cabeza, ¿no? Esta cuestión de un modelo de crecimiento. Una fuente de generación del ingreso, pero también una fuente de distribución. Entonces, el modelo fordista funcionó en Estados Unidos porque hubo una mejor distribución del ingreso. Y eso permitió, ¿no? Que las clases sociales no estuvieran tan marcadas. Es decir, se crea una amplia clase media que podía consumir. Pero ¿qué pasaba en Japón? Que al contrario de lo que sucedía en Estados Unidos, la demanda estaba sumamente balcanizada. ¿Qué significa balcanizada? Que había mucha diferenciación de un sector a otro en términos de ingreso. Y cada sector requería, ¿no? O estaba requiriendo un tipo de auto con ciertas características, diferenciación, que es lo contrario que teníamos en el Fordismo. Recuerden que allá era la estandarización. Entonces, es lo que se empieza a cuestionar o no, cómo ser rentables produciendo automóviles que se van a vender en un mercado que no tiene que ver absolutamente nada con la magnitud del mercado estadounidense automotriz para un mercado que me está requiriendo diversidad. Es decir, ¿cómo vender diversidad si no voy a utilizar economías de escala y que mi inversión sea rentable? Por eso se dice, hay que pensar al revés el método de producción estadounidense. Entonces, otra cuestión importante aquí también en este método japonés es que las principales innovaciones, como en el caso estadounidense, se van a hacer en la organización del trabajo. Recuerden, ¿no? Que cuando estábamos hablando del método taylorista, del método fordista, la principal innovación fue la especialización del trabajador en una actividad. Y esa especialización, esa repetición continua, o sea, esa ejecución, ¿no? Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, pues es lo único que hacía, por eso decimos, es la división de entre concepción y ejecución,
¿no? Eso que hace el trabajador le permitió a la empresa ganancias de productividad impresionantes. Pero fue un cambio en la organización del trabajo, porque antes el trabajador se encargaba de hacer todo el proceso. ¿Vale? Entonces ahora también son cambios en la organización del trabajo ahí, porque antes te pagaban a destajo, ahora te pagan por una jornada de trabajo a cierto ritmo que te dicta la empresa. Entonces, en el caso del modelo japonés de producción, también estamos hablando de una organización del trabajo, o sea, una modificación o una innovación en la organización del trabajo. Tanto a nivel contractual, pero también a nivel productivo. Entonces dice aquí, estos cambios en la organización del trabajo se van a dar en la logística, en cómo se planifica la fabricación, en cómo se asignan las tareas en los puestos de trabajo, y tiene que ver con un concepto también que es interesante, que no me preguntaron, que es la polivalencia. Y la polivalencia es lo contrario a la especialización. La polivalencia, estamos hablando de la desespecialización. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, vean aquí, y como se explica en el video para aquellos que tuvieron oportunidad de verlo, aquellos que no, bueno, pues ahí están. Entonces, esta es la fábrica de Toyota en Japón, y les decía que en Japón es una isla que no tiene, ¿no? Los recursos naturales ni la extensión que tienen los Estados Unidos. Acceder a recursos productivos es costoso, y también mantener los recursos productivos en un espacio determinado también es costoso, porque el precio de la tierra es costoso. También esa es una condicionante que enfrentaba este método japonés. Entonces, o sea, es interesante que se pongan a pensar que al final un modelo productivo, y como lo dice el mismo Boyer, no es algo que surge de la mente de alguien que se diseña y se aplica, sino es una cuestión de prueba y error. Y también es una cuestión que va surgiendo en función, recuerden que lo que veíamos con los evolutivos, tú no te puedes adelantar a resolver algo que no se ha presentado. Entonces, este modelo, o este modelo en específico en japonés, nace para poder, como les decía, atender una demanda pequeñita, una demanda muy balcanizada, que requería diversidad, donde el precio de los insumos era caro, donde el precio de la tierra es caro, donde almacenar esos insumos es caro. Entonces, con todas esas condicionantes, ¿cómo se genera un modelo productivo que haga que fabricar autos sea rentable? ¿No? Entonces, aquí viene el espíritu Toyota. Entonces, dice, ¿cuáles van a ser los dos pilares? Y que aquí es lo que me preguntaba Sofía, ¿no? De este modelo. Uno es la producción en el momento preciso, el just in time. Fabricar, o sea, esto no es más que otra cosa que fabricar lo que la demanda me está requiriendo. Y que en una parte del documento menciona Coriat, que es la técnica de supermercado. ¿Qué es la técnica de supermercado? Si ustedes ven los racks de producto, ¿no? Cuando se está haciendo el acomodo de nuevos productos, no quitas todos los productos y te los llevas y pones nuevos. Vas quitando o los que se van caducando, pero si está todavía amplia la fecha de caducidad, tú únicamente vas reponiendo aquellos que se están demandando. Entonces la fábrica, bueno, en este caso el supermercado le pide al fabricante la cantidad de productos con los que está quedando en desabasto para mantener un determinado nivel de stock. Pero que, o sea, no va a pedir más de lo que se está demandando. Entonces, eso que vio ONU en supermercados estadounidenses lo va a utilizar para cuando está diseñando este modelo, que es la producción en el momento preciso. Recuerden que cuando estamos hablando del modelo fordista, ¿quién dictaba el modelo, la cantidad, el color de los autos? Todo se generaba desde la gerencia. Ellos eran quienes ejecutaban. Y en función de eso, la empresa se ponía a trabajar. Entonces, era una información aguas abajo, ¿no? O sea, toda la información, todos los planes productivos, toda la gestión, la planificación, se gesta en el cuerpo directivo, y en función de ello
se empieza a fabricar y todo sale al mercado. ¿Cuál es la diferencia con esta forma de producir y que aquí está la producción en el momento preciso? Que lo que va a producir la empresa es lo que demanda el mercado. Entonces es una producción aguas arriba. En función de la demanda, se activa la empresa. Se empiezan a producir cierto tipo de autos, ¿no? En ciertos colores. Entonces empieza todo ese caminito dentro de la empresa para producir el auto que está requiriendo el mercado, ¿no? Entonces, eso es bien importante, la producción en el momento preciso. Porque recuerden, y regreso a esta diapositiva, que toda inversión, o sea, toda inversión que no se está moviendo, pues no le está generando rentabilidad a la empresa. Entonces, cuando estamos en esta cuestión del espíritu Toyota, una de las cuestiones que decíamos que para que el capital funcione es que pase de su forma dineraria, su forma mercantil, a su forma dineraria con ganancia de una forma estable, ¿no? Y muy suave. Pero si eso no sucede, si la inversión, si el dinero se queda en su forma materializada, ¿no? Autos, ¿no? Se está produciendo más de lo que se está demandando, el capital no se está rentabilizando, no se está valorizando. Entonces, eso no es negocio porque no se generan beneficios. Ahora se digo algo muy interesante, muy simpático, ¿no? Porque ya veo como 3 risas que ahí estás y hasta aquí no creo que me haya contado ningún chiste. ¿Va? Entonces, estamos con esta cuestión de la producción en el momento preciso. Y ahora me hablan de la autoactivación. Ojo, eso de la autoactivación tiene que ver con la calidad. ¿A qué me refiero con la calidad? Entonces, cuando vemos el método productivo fordista, imagínense todas las etapas que lleva la producción de un auto. Al final de todo el proceso, hay un departamento de aseguramiento de la calidad. Y entonces, la empresa o los ingenieros establecen un margen de más, menos 3, 4, 5% de que el producto en sí no cumple los requerimientos. Y entonces sabemos que las fallas más comunes es que falle el distribuidor o el carburador, entonces debo yo tener distribuidores y carburadores para ese modelo en específico en existencia, ¿no? En caso de que se requieran y que el público los demande. Entonces, la cuestión aquí es que la verificación de la calidad se hacía hasta el final del proceso productivo. Se verificaba un lote, cumplen las especificaciones, vamos, cumple con las especificaciones, vamos. Pero había un departamento de aseguramiento de la calidad. ¿Cuál es la diferencia con esta cuestión de la autoactivación y de dónde sale? En una parte del documento, y eso es muy interesante, nos dicen que Toyota no tenía sus raíces en el ámbito automotriz, sino que tenía sus raíces, surge siendo una empresa textil. Y entonces tenemos estas máquinas que están fabricando la tela, estos telares, y decía que cuando algo fallaba, si la máquina seguía trabajando, había pérdidas importantes porque se echaba a perder el hilo, el material, la tela que ya tenías o incluso la máquina. Entonces, que le ponen a la máquina una cuestión, esta autoactivación, que de manera automática la máquina se detiene cuando detecta algún problema y se para la producción en ese telar. Entonces, esta cuestión de la autoactivación lo trasladamos al proceso de trabajo en Toyota y ver de qué manera el proceso de trabajo se puede parar ante, ¿no? Alguna eventualidad que haga que este proceso no se desenvuelva de la forma que está planeado. ¿Y qué papel tiene que jugar el trabajador ahí? Es decir, les platicaba esta cuestión del proceso de trabajo hasta el final, el proceso de trabajo, el proceso de aseguramiento de calidad. Entonces, aquí en Toyota va a seguir la división del trabajo, sí. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Imagínense que yo tengo el proceso A, el proceso B, el proceso C y el proceso D. El trabajador encargado del proceso A
va a tener una serie de cuestiones que va a verificar y saber, este proceso, el producto a mi cargo cumple con X, Y, Z, sí, check, 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 pasa al ámbito B. Ok. Entonces, estamos en B. Termina ese trabajador la parte que le corresponde de ese proceso, verifica si cumple, ¿no? En términos de calidad y lo libera. Pero si no cumple, el trabajador tiene que ser capaz de parar el proceso y que ese producto no conforme se separe de todo lo que sí es conforme y verificar de qué manera se puede, si es una falla que o sea, que está persistiendo, es parar el proceso y que este no continúe. Entonces, ¿a qué nos referimos aquí con la autoactivación? Con referencia a lo que platicábamos de esa cuestión de las máquinas en la industria textil, que ahora, en el caso del método Toyota, el encargado de verificar la calidad, ¿puede haber un departamento sobre el método de la calidad general? Sí, pero el encargado de estar verificando la calidad en cada etapa del proceso es el trabajador. Por eso estamos hablando de un trabajador polivalente y que tenga esa parte de autonomía para estar verificando, para estar revisando la calidad del producto en la fase del proceso que le corresponde. No sé si respondí tu pregunta, Sofía, con esta cuestión de la autoactivación. ¿Sí? Entonces, mientras que había antes en el método Fordista un departamento de la calidad en que el trabajador cumplía y lo mandaba, pero no checaba la calidad, aquí no. De estar regresando al trabajador, y fíjense, vamos a poner esa palabra de regresar entre comillas, ahorita platicamos por qué entre comillas. Le está regresando al trabajador la capacidad de verificar si su trabajo cumple con los estándares que marca la empresa. ¿Vale? Entonces, ahorita platicamos por qué por qué es irónico esto de que le estamos regresando al trabajador. Entonces, dice aquí Corea, dice, no es una técnica de producción con cero existencias. Generalmente cuando se habla del método Toyota se dice, es una técnica de cero existencias. Dice, no, no es eso. Vamos a trabajar con existencias, con inventarios, pero los mínimos. ¿Sí? Dice, entonces, el objetivo es, este es el objetivo de este método. Concebir, generar un sistema productivo que me permita a mí producir automóviles a bajo costo en pequeñas series de productos variados, que es todo lo contrario que yo tenía en el método Fordista o en el modelo Fordista. Producir a bajo costo, pero ese bajo costo se fincaba, ¿no? En series enormes de productos, en una producción en masa, con poca diversidad de productos. Entonces aquí es lo contrario. ¿Cómo puedo producir a bajo costo con rentabilidad, ¿no? Pequeñas series de autos y que estos autos sean diversos unos de los otros. Entonces aquí la primera dificultad es, bueno, ¿cómo aumento la productividad cuando la cantidad no aumenta? Es decir, cuando no aplican los volúmenes y la escala que se tenían en el Fordismo. Entonces, esos son los condicionantes en los que nace este modelo Toyota. Entonces, me voy a ir rápido, bueno, todo está ahí en los videos para aquellos que lo vieron y me voy a ir a puntos bien específicos. Lo primero es esto, la de la producción con cero existencias. Vamos a hablar mejor de una fábrica mínima. Entonces, lo que ustedes están viendo son racks de productos que pueden ser lo más normal en un montón de empresas. Entonces, ahí puedo tener insumos intermedios, productos terminados que pueden estar ahí disponibles para, en caso de que haya una falla que se presente de manera recurrente, lo que está yo preguntando, ¿no? O pueden ser ya bienes finales, bienes en autos, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto y salgo, ¿no? Afuera de la empresa, me vengo para acá, ¿no? Y veo todo esto, imagínense que todo esto fueran autos terminados, ¿vale? Aquí es como estacionamiento, pero son por acá que fueran, son como camiones, pero autos terminados, ¿vale? Estamos hablando que hay un exceso de oferta. Es decir, dice, la demanda solvente, la demanda efectiva es menor
que lo que la empresa está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Ah, que esas existencias me hablan de que tengo capacidad instalada que no estoy ocupando, materiales que no estoy ocupando, mano de obra que está produciendo más de lo que yo necesito. Entonces, estoy hablando de sobreefectivos. O sea, ver esos racks llenos de productos intermedios, finales, ¿no? Me está hablando de que estoy produciendo más de lo que se me está demandando. Significa que mi inversión ahí está. Y que si yo no la muevo, va a perder valor. Entonces, dice aquí, recordemos que lo que quiere la empresa es ser rentable. Entonces, dice, cuando hablamos de una fábrica mínima, es que se reduzca a las personas, a los equipos, a los espacios, a las funciones estrictamente necesarias para poder satisfacer la demanda que se está generando del bien o del servicio. Entonces, no es lo mismo decir 0 existencias, no. Estamos diciendo lo mínimo que se requiera para poder hacerle frente a la demanda que se está generando en el mercado de mi producto. Entonces, dice, es una forma de reducir los costos. ¿Cómo? Reduciendo eso que está de más. Entonces, cuando estamos hablando, y me preguntaban ahí, del método Kanban, el método Kanban dice, voy a gestionar mis efectivos, es decir, de trabajo, de maquinaria, de capital, de todo lo que ustedes gusten y manden en términos de factores productivos, por las existencias. Si yo en un determinado momento tengo un montón de existencias, significa que tengo efectivos que no debería de tener, que me están generando costos que no estoy recuperando. Entonces, ¿cómo voy a reducir los costos? Gestionando mis efectivos, reduciendo mis efectivos a lo estrictamente necesario. No sé si hasta ahí vaya quedando claro, tengan alguna duda. De mi parte, todo claro por el momento, profesor. Todo claro. Ok, bueno, los demás, con toda También. la confianza del mundo, pueden abrir cámara y micrófono. Entonces, y dice, es un método. ¿Quieres participar, Adeli? No. No, pero igual todo claro. Ah, ok. Bueno, entonces, me dicen aquí, es un método de producción flexible. ¿Por qué? Porque recuerden que la demanda, cuando estábamos hablando del modelo fordista de producción, pues este método fordista de producción fue pues relativamente estable porque duró pues más de 30 años. Y eso porque recuerden que el productor enfrenta la incertidumbre del lado de la demanda efectiva. Pero si tú le vendes a un mercado que tiene una clase obrera, una clase trabajadora en crecimiento y que esa clase trabajadora está recibiendo salarios cada vez mayores, ¿no? Y lo del estado de bienestar, pues tu mercado, tu demanda es más previsible, ¿no? No es lo mismo venderle a alguien que sabes que tiene salario que le va a permitir consumir a alguien que no. Entonces, este modelo japonés se empezó a utilizar principalmente a partir de la década de los 70. Primero en Japón, pero se empezó a popularizar porque recuerden que con la crisis de los 70 y con la crisis de los 80, con todos estos cambios políticos que surgen con la etapa neoliberal, ¿no? Y con toda esta cuestión de la persecución y lucha contra los sindicatos que se van empobreciendo a las clases trabajadoras, ¿no? Que se van desapareciendo los sindicatos, van a quedar segmentos de la población, ¿no? Que van a ser los que van a poder consumir balcanización de la demanda y solamente los segmentos de la población pues van a querer cierto tipo de productos que los diferencien unos a otros. Por eso, y regreso a esto que decía, ¿dónde lo tenía? No, porque lo vi acá, ¿no? En la primera slide o en la primera diapositiva dice, si bien nace en Japón en los años 50,
eso no limita que se pueda transferir o aplicar a espacios socioeconómicos distintos. ¿Por qué se pudo aplicar? Pues porque la demanda se balcanizó, porque se rompieron estos acuerdos institucionales que permitían tener una demanda amplia y previsible. Y ahora, pues solamente ciertos sectores son competitivos y son sectores ligados con empresas o con industrias dinámicas y son los que pueden consumir y que requieren cierto tipo de producto. Entonces, cuando estamos acá hablando de que este método es flexible, es porque permite atender fluctuaciones cuantitativas y cualitativas en la demanda. Y esta flexibilidad se lo va a dar precisamente esta cuestión de la polivalencia del trabajo. ¿Vale? Entonces, igual que en estas lecturas que revisábamos de los evolucionistas, es un método donde la productividad se consigue dentro de la empresa, de manera doble. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hablamos de la fábrica. ¿Qué significa la dirección al ojo? Y yo se los comenté mucho en clase. Imaginen Ford con un montón de departamentos separados, ¿no? Y que muchos de esos departamentos significaba que había en una sola, o en un edificio, ¿no? 5 divisiones que jamás se veían, mercadotecnia jamás se veía con insumos jamás se veía con producción, y dentro de producción de las diferentes fases, pues jamás se veían. O sea, no estaban, o sea, ellos se dedicaban a hacer lo que les tocaba, pero no tenían ni idea de cómo se relacionaban con el trabajo de los demás. La dirección al ojo, ¿no? Es lo que platicábamos cuando les comentaba de la vez que me tocó ir a Aeroméxico, ¿no? Entonces ustedes les decía, entran a Aeroméxico, es toda una nave industrial muy bonita, ¿no? Pero ahí están todos los departamentos de Aeroméxico y tú puedes ver al de ventas y puedes ver al de vuelos nacionales y puedes ver al de vuelos internacionales. Únicamente son todas crucetas, ¿no? Te levantas y te fijas si hay alguien, la persona con la que quieres trabajar, a la que necesitas y vas a platicar. Las juntas se hacen en peceras, en estos espacios, todo ahí con vidrios transparentes, pero todo, o sea, todos están a la vista de todos. Es decir, cuando estamos hablando de la dirección al ojo, es importante que los diferentes departamentos involucrados en la producción de un bien o en la provisión de un servicio estén en contacto y sepan qué hace uno y qué hace el otro. Entonces, cuando estamos hablando de la dirección al ojo, eso permite, ¿no? Que no haya, y aquí hablamos de esa cuestión de la información, que también aquí es muy importante, que no haya problemas en la información que impidan el flujo de producción continua que requiere cualquier proceso de trabajo. Entonces, también esta dirección al ojo, que ahorita lo vamos a platicar aquí con las otras diapositivas, con estos, principalmente con Toyota, con estos tableros luminosos. En esos tableros luminosos es como si tuvieras un semáforo. Si el semáforo está en verde en todas las áreas, significa que la producción se está dando de una manera continua y sin ningún problema. Pero si tú de repente ves que en una área ahí se empieza a poner algo en naranja o en amarillo, dices, ahí hay un problema. Y ese problema afecta a todo el flujo del proceso. Entonces hay que atenderlo de inmediato. ¿Sí me explico con esa dirección al ojo? O sea, ¿cómo vas a poder atender algo que no ves? ¿No? Y con todo este montón de departamentos y de instalaciones que no saben qué hace una con otra. O sea, que ventas puede estar prometiendo vender 5,000 unidades, insumos tiene para 100, ¿no? Se va a generar un problema en el proceso productivo. Entonces, es importante que todos sepan qué están haciendo todos. Y que eso se puede ver, ¿no? Con las diferentes indicaciones luminosas que hay, ¿no? En todas estas fases del proceso para que te des cuenta de que el proceso está fluyendo de una manera flexible, bueno, continua y sin problema, ¿no? Entonces, no me voy a detener en esto. Me interesaría que lo vieran en el video porque ahí está mucho más explicado y me voy a ir a la siguiente diapositiva.
Esto lo comentaron en noveno. Ok, entonces, a ver, comparto esta. Me dicen cuando lo puedan ver, queridos míos. Ya se ve, profesora. Ya se ve, ¿no? Entonces, aquí está esto, ¿no? Lo que ya platicábamos. Son estos dos conceptos de autonomía, ¿no? Que el trabajador sea autónomo, pues son los pilares de lo mismo, son los pilares del método Toledo. Que el trabajador sea autónomo para revisar por sí mismo la calidad del producto que está fabricando. Y cuando estamos hablando de automatización, que ya es esta cuestión de la autoactivación, que el trabajador sea capaz de detectar una no conformidad y parar en ese momento el proceso. Pero recuerden que aquí cuando platicamos de todo este método japonés, van a encontrar que las 5 S, que la mejora continua. Entonces, el trabajador no solamente tiene que encontrar, o sea, tiene que encontrar el defecto, tiene que parar, sino que también el trabajador tiene que tener la capacidad de generar soluciones a ese desperfecto, a esa no conformidad que está encontrando. Entonces, eso va a ser sumamente importante. Y otra cuestión también muy importante aquí, como pilar de lo mismo, es esta cuestión de la desespecialización y la polivalencia obrera. Es decir, que tú como trabajador ya no vas a hacer, o sea, si tú te encargabas únicamente de pintar el auto, ahora te vas a encargar de pintar el auto, de poner el estéreo, de poner el, ¿cómo se llama? El volante, de limpiar los vidrios. Y si en febrero hay un aumento en la demanda, también te vas a encargar de poner toda esta cuestión de la tapicería, o bien de probar el auto, etc. Estamos hablando que el trabajador no se va a especializar en una sola actividad, sino que tiene que ser capaz de desempeñar otras actividades, de poder operar otra maquinaria, o sea, todo lo contrario a lo que estábamos hablando del método fordista. Mi pregunta para ustedes aquí sería, ¿esto es bueno para el trabajador? O sea, esta cuestión de que sea autónomo, ¿no? Que se autoactive en términos, todo esto de la calidad, de la solución de los problemas, de que sepa no solamente una cosa, sino que sepa y haga muchas. ¿Es bueno para el trabajador? Sí, no, ¿por qué? A ver, Sofía. Yo estoy en una disyuntiva, porque si bien todo eso le permite ser más creativo y no alienarse, o sea, al estarse haciendo una única cosa, también luego pasa que cumple tantas funciones, pero no se le retribuye adecuadamente por todas. Y es como tener más responsabilidad al respecto, estar al cargo de la calidad. Entonces, Entonces, tú estás en una disyuntiva. Ian, ajá. ¿tú qué opinas? ¿Que sí o que no? ¿Estás de acuerdo con Sofía o no? Bueno, yo opino que está bien que haga varias como actividades porque genera como una cierta experiencia, Ajá. pero también lo veo como algo como punto medio porque también si se enfoca como a hacer en varias cosas a la vez, no se puede especializar en una. Entonces, a lo mejor en algún trabajo donde sí le pidan como algo muy específico, como ya no se especializó en eso, ya no le va a servir. O sea, puede ser muy útil para otras cosas, pero tal vez en una muy específica no. Entonces yo por eso no estoy también como en un punto medio. Fíjense, de acuerdo a lo que estabas comentando ahorita, Ian, me recordé una lectura que hicimos con anterioridad, los activos específicos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un activo específico? En este caso, imagínate un trabajador que se especialice en una actividad, ¿no? Entonces, en el Fordismo, la especialización del trabajo, ¿vale? La especialización de una máquina para una actividad generó ganancias de productividad importantes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿estamos en esa misma sintonía?
La especialización generó aumentos importantísimos en productividad. La cuestión aquí es que también que algo esté sumamente especializado hace que esa máquina, ¿no? O ese trabajador sea un activo específico. Que si su especificidad deja de estar, iba a poner entre comillas, de moda, o sea, ya no es requerida por el mercado, pues pierde valor. Es muy costoso tener activos específicos. Sí, ¿me explico? O sea, es muy costoso para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que estamos Profesora, viendo? Dime, Arely. entonces sería como un activo específico, pero es que no sé cómo explicarlo. Un activo específico, pero no justamente por ser porque se especializa como en muchas cosas. No, fíjate. A ver, piensa en una empresa que hubiera tenido negocios con Nokia, ¿no? Y entonces, Ajá. pues, para hablar o para poder comunicarnos con todos los CEOs de Nokia o para poder trabajar en términos productivos, ahí transferencia de tecnología, lo que sea, pues tenía que dedicar un montón de capital, bueno, de personal y los tenía yo que enseñar a hablar finés, ¿no? Porque es lo que hablan en Finlandia. Entonces, pues Nokia en un momento fue la reina del mundo en términos de tecnología celular y ahora Nokia, pues quién sabe dónde anda. Entonces, si yo ya no hago negocios con Nokia, pero el 50% de mi personal habla finés, pues dices, pues es un activo, o sea, sí los puedo seguir ocupando, pero pues mejor los hubiera puesto a estudiar chino, ¿no? Porque pues ahora las empresas chinas son las que dominan tal cosa. Entonces, pierde valor, ¿no? En otros usos. O sea, el finés no les va a servir para nada porque era únicamente para honrar una relación que tenía yo con Nokia. Entonces, cuando estamos hablando del Fordismo, estamos hablando del trabajador que se especializa en una sola actividad. Solamente haces es lo único que tú haces. Pues una máquina que solo permite hacer el proceso A. Entonces, tanto el trabajador como la maquinaria es sumamente especializada. Y eso generó Sí. ganancias de productividad muy grandes. ¿Cuál es la diferencia aquí en el método Toyota? Que se busca ganar productividad, obtener ganancias de productividad, pero con activos no específicos. Es decir, con un trabajador no específico, sino desespecializado, que puede hacer muchas cosas y eso es la polivalencia. Y también con máquinas que cambiando solamente algunas cosas, ¿no? Me permita hacer distintos modelos de autos. ¿Sí me explico? Entonces, con Sí. esto nos referimos a pero en términos de trabajo es la desespecialización y la polivalencia obrera. Entonces, fíjense, me dice aquí, los puestos polivalentes son trabajadores multifuncionales, es racionalizar el trabajo. Entonces, entiendo lo que decían Ian y Sofía, ¿no? En la disyuntiva. Sí, le estamos regresando al trabajador la capacidad de pensar. Le estamos regresando al trabajador la capacidad de concebir soluciones, de innovar, pero estamos intensificando la explotación del trabajo. O sea, aquí hay una intensificación. O sea, si ya de por sí con la especialización era una intensificación del trabajo, una explotación importante, aquí la explotación es mayor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo le hizo Ford cuando estaba intensificando el trabajo, cuando el grado de explotación era muy alto y que tenía una tasa de rotación que se le iban los trabajadores? ¿Cómo le hizo para que no se le fueran? ¿No? Y decíamos, indexar el salario a la productividad. Ah, bueno, tú trabajas a este ritmo, pero ¿qué crees? Como vas a producir más, te voy a pagar más. Dices, pues bueno, si me conviene. Entonces, aquí lo que nos deberíamos de poner a pensar es, esta
polivalencia obrera, esta intensificación del trabajo, este mayor grado de explotación, tiene que encontrar una contraparte desde los beneficios que les da la empresa a sus trabajadores. Y esos beneficios los vamos a ver, y es una cuestión importante aquí en Toyota, que si ustedes entran como trabajadores en Toyota, ustedes prácticamente tienen empleo de por vida. ¿Vale? Entonces, o sea, si entran a los 10 años barriendo, pueden terminar su carrera en Toyota a los 60 siendo uno de los principales ejecutivos. ¿Por qué? Porque existen mercados de trabajo internos. Entonces, ¿no? También la contratación es vía sindicato, ¿vale? Entonces, tú ingresas a Toyota y entonces puedes ir pasando, según se van jubilando, porque hay una edad máxima en la que puedes trabajar, según se van jubilando, se van desocupando puestos de trabajo y se van cubriendo con gente dentro de la misma empresa. Y entonces prácticamente tienes tu carrera asegurada dentro de Toyota. Entonces, por eso decimos, esta intensificación del trabajo, esa explotación del trabajo, se compensa por parte de la empresa, asegurándote, ¿no? Un empleo de por vida en la empresa. Y también vamos a hablar en términos de salario. ¿Qué pasa en términos de salario? Entonces, imagínense que ustedes ya son parte de la empresa. Entonces, sabes que tú tengas un ingreso, que tengas un trabajo, depende de que la empresa sobreviva. Entonces, tú tienes que hacer todo lo posible porque esta empresa sobreviva. ¿Cómo le vas a hacer? Pues tienes que dar tu máximo. Entonces, ¿cómo le hace la empresa o cómo está esta estructura salarial? Quienes están negociando todo lo de los salarios es el sindicato, pero es un sindicato, no crean que es de esos sindicatos combativos, no, es un sindicato de empresa. ¿Qué significa un sindicato de empresa? Que nunca le va a hacer huelga a Toyota, o sea, renuncia a la principal vía de inconformidad de los trabajadores, que es la huelga, renuncia a hacer huelgas, y entonces dice, a ver, están las negociaciones de primavera. Entonces, en las negociaciones de primavera, suceden cosas muy interesantes, pensando en el salario, fíjense. Entonces, si Ian entró a los 10 años y ahora tiene 20, ¿no? Y está no sé, en producción, y de repente llega Sofía, que es ingeniera, y tiene un año que acaba de entrar a Toyota, ¿quién creen que ganará más? Ian no terminó la primaria, entró a los 10. ¿Quién gana más? ¿O quién tendría que ganar más? Pues, Sofi, ¿no? Pues no. Lo que pasa aquí en Toyota es que se ya. premia la antigüedad. Entonces, a la empresa le conviene, o sea, estamos hablando de un trabajador de por vida, pero no es así que te quedas, no, sino que se supone también que a medida que tú vas pasando por los diferentes puestos de trabajo, vas generando experiencia. Y esa experiencia, ese conocimiento te permite generar soluciones cada vez más creativas porque conoces de todo. ¿Sí me explico? Entonces, a la empresa le conviene más un trabajador que tenga en la empresa 10 años por lo que pueda aportar, que uno que apenas tiene un año, por muy ingeniero que sea. Entonces, el salario se compone de, ¿no? Un determinado tabulador en función de la antigüedad, más una parte que se logra a través de estas negociaciones de primavera, donde el sindicato, imagínense, que pide un incremento del salario del 5%, y la empresa, una sola vez, no crean que están las negociaciones, así como las veíamos en el YouTube cuando estábamos en huelga, ¿no? O sea, que era, no, simplemente lo que hace el sindicato es que dice, a ver, yo quiero 5%, y la empresa le puede decir, te doy 4, te doy 5 o te doy 7. Y ahí está. Y aceptan lo que les dé la empresa. A veces la empresa da más, oferta más que lo que está pidiendo el sindicato, para que los trabajadores no vean a la empresa como un factor en contra de los trabajadores. Entonces, ¿por qué hacen eso y por qué los obreros aceptan? Pues porque saben, ¿no? Que tienen toda la vida y que están ahí en Toyota, y que puede haber pérdidas y que las tienen que compartir.
y que en épocas de bonanza, también esa bonanza se traduce a través de los incrementos salariales. Entonces, vemos que hay una intensificación en el trabajo muy fuerte, una explotación muy importante. O sea, vean todo lo que tiene que hacer el trabajador, pero tiene sus contrapartes desde el lado salarial. ¿Sí me explico? El problema es cuando esto, como decía Corea, bueno, es que no importa que haya nacido en Japón, se puede implementar en otros ámbitos. Sí, el problema es que nos llegan en países, bueno, este es un problema muy importante en España, Estados Unidos, en México, que quieren trabajadores desespecializados y polivalentes, pero que no tienes esa contraparte en términos salariales. O sea, les platicaba que yo tenía y que me acuerdo mucho de un alumno que tenía en la licenciatura y que trabajaba en DHL y que me decía, no, pues cuando yo entré a trabajar me encargaba de 3 o 4 funciones. Pero después, ¿no? No solamente tenía yo que hacer eso, corrieron a mucha gente y ahora me piden que haga lo que hacían 2 personas por el mismo salario. Y si yo decía que no, pues me decían, pues la puerta está muy grande y pues el que sigue. ¿Cuál es el problema con ese que se va y con el que ingresa? Que el que ingresa no sabe cómo estaban trabajando anteriormente y para él va a ser lo normal hacer lo que hacían 2 personas por ese mismo salario. Ese es el problema. Pero entonces, regresando a esta cuestión de los pilares del mismo, cuando estamos hablando de estos puestos polivalentes, de esos trabajadores multifuncionales, donde está la autoactivación y la automatización, estamos regresándoles al trabajador, pero eso incrementa la explotación del trabajo. Aunque hay su contraparte en este método Toyota, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? Fíjense. No. Esto es muy interesante y se explica en el video, ¿no? Nos dice que la empresa tenía graves problemas financieros, que tenía problemas con el sindicato, que corrieron, ¿no?, un montón de gente y que se quedaron con bien poquitos y que se da una coyuntura importante que tenemos a la guerra de Corea y a la guerra de Vietnam y entonces que aumenta la demanda. Y para los dueños de Toyota era un deshonor volver a contratar a aquellos que acababan de correr. Entonces también el método se gesta en esto, con esto mínimo de efectivos, ¿cómo le hacemos frente a este aumento en la demanda? Y para eso requieres un trabajador polivalente, multifuncional, ¿vale? Entonces, tiene que ver mucho con eso y estamos hablando, ¿qué significa racionalizar el trabajo? Que haya aumentos en la productividad a través de ampliar, aumentar el número de tareas al que se dedica cada uno de estos trabajadores. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que ya estábamos platicando, porque es un sistema aguas arriba, ¿no? Porque se están generando, se están fabricando los productos que está demandando el mercado, ¿no? Que está demandando el mercado. Entonces, quien dice, ¿no? O quien señala las directrices que tiene que seguir la empresa, qué tiene que pedir, qué insumos, qué tipos de pintura, qué es el mercado. ¿Vale? Entonces son las principales, las principales innovaciones. Entonces, pues de esto, ¿no? Hay un aprendizaje dinámico, es el aprender haciendo. Estamos hablando de que los flujos de información se dan de una manera más continua, ¿no? Y eso es muy importante en la continuidad, obviamente en el proceso productivo. Entonces, en el video, ojalá lo vean, vienen estas cuestiones de cómo se fabrican los famosos layouts. Y nos hablan de un layout en jaula, bueno, se llama jaulas de pájaro, islotes aislados, el layout en línea, ¿no? Y aquí tenemos el método Toyota, que es bien interesante. Entonces, fíjense, aquí dice, los rectángulos, esto que tenemos aquí, en jaula de pájaro, se representan máquinas. Los círculos representan puestos de trabajo. ¿Cuál es el principio en este layout? El layout, o sea, me imagino cuando ustedes fueron ahí a modelo, vieron en los diferentes departamentos cómo estaban las máquinas, ¿no? Cómo estaban ubicadas, se relacionaban unas con otras, tenían una determinada secuencia, etc. Entonces, el principio es un hombre, estos circulitos, varias máquinas idénticas.
¿Cuál es el problema? Que a medida que se va produciendo, se van acumulando existencias en cada máquina y entonces para pasarlas, en caso de que estuvieran concatenadas aquí, eso lleva tiempo, ¿no? Que se va a perder, que puedes producir más, menos, etc. Y eso es un problema. Se layout en islotes aislados. Entonces aquí ya no son máquinas idénticas, sino es fresadora, torno, escariador, ¿no? Entonces dice, principio, un hombre, varias máquinas en operaciones sucesivas. Pero termina, imagínense, aquí empieza escariadora, torno y fresadora, y aquí hay una producción que se va a quedar hasta que alguien pase por él. Y lo mismo aquí, ¿no? Hasta que alguien pasa por él. ¿Cuál es el problema? Dice que se van acumulando existencias en cada slot. Entonces, eso hay pérdidas en tiempo y en la concatenación con otros procesos. Tenemos otro tipo de layout en línea, ¿no? Dice, torno, fresador, escariador. El trabajador se desplaza de un puesto a otro, donde hay máquinas disponibles que corresponden a operaciones sucesivas. ¿Cuál es el problema? Dice, la no posibilidad de que tú puedas reasignar tareas de manera flexible. Ah, que faltó el de la fresadora. Cúbrelo. No, pues es que no sé, yo nada más sé utilizar torno o nada más sé utilizar torno y escariador. Por eso nos dice, ¿no? Ante fluctuaciones en la demanda, tú no puedes reasignar tareas de manera flexible. Y esa es la gran diferencia y por eso es bien interesante este layout en forma de U. Entonces, vamos a ver. Vean, todo esto es un espacio, son máquinas, ¿no? Tenemos el espacio A, tenemos el espacio B, tenemos el espacio C, el espacio D, E y F. Ese es todo el proceso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Veamos qué sucede en estos dos gráficos que tenemos del lado derecho. Esto es enero, lo que está en la parte inferior, y esto es febrero, lo que está en la parte superior. Entonces, en enero, fíjense, en enero, una persona, ¿sí? ¿Cuántos trabajadores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El primer trabajador está en el espacio A y cubre estas actividades, ¿vale? Todas estas máquinas. El segundo trabajador sigue estando en el espacio A y cubre todas estas actividades. El tercer trabajador está o realiza actividades del espacio A y del espacio B. El cuarto trabajador realiza actividades del espacio B y del espacio C. El quinto únicamente del espacio C. El sexto del espacio D. El séptimo, fíjese, hace del D, del E y del F. Y el octavo hace únicamente actividades del espacio. Tenemos 8 trabajadores. ¿Qué pasa en febrero? Ah, que en febrero disminuye la demanda. Entonces, si disminuye la demanda, y recuerden que estamos hablando de una gestión del efectivo a través de las existencias, si yo sigo manteniendo a estos 8 trabajadores, implicaría que voy a producir de más. ¿Qué hago? ¿No? Ah, vean, ¿qué está pasando aquí en esta zona? No significa que los vayan a despedir, igual y los acomodan en otras áreas. Entonces, este trabajador A, que únicamente hacía esas actividades, sigue en su mismo espacio, pero ahora hace más. El trabajador 2, que hace únicamente estas actividades, ahora realiza actividades del espacio A y del espacio B. Entonces, cada uno de estos trabajadores puede hacer actividades, ¿no? De cualquiera de los diferentes espacios que están en esa área. Entonces, ¿por qué lo pueden hacer? Por esta cuestión que estábamos hablando de la desespecialización, de la polivalencia. Entonces, esa polivalencia le genera a la empresa la flexibilidad requerida para hacer frente a cambios en la demanda. Y si aumentara la demanda, pues trabajamos de esta forma. O bien, con esos 6 trabajadores, pues vemos de qué manera los acomodamos. Vean, este trabajador que nada más hacía esta parte, aquí hace todo. ¿Sí? Entonces dice, es un tiempo compartido. Y ese tiempo compartido, dice, se basa en el principio de estándares flexibles que fundan la productividad en la flexibilidad.
¿no? Entonces, ¿dudas, queridos míos? No. No. Entonces, ¿qué es lo que me falta que veamos de aquí de Coriat? Me falta platicar más acerca de esta cuestión que está bien interesante. Ahorita estaba buscando el documento, mi libro, pero creo que por aquí debe de andar en algún lado aquí del estudio. Entonces, ahorita les escaneo esas dos páginas que según yo faltan para que puedan hacer una lectura más continua. Y me gustaría que mañana platicáramos de esta parte del último de la lectura, donde nos habla acerca de cómo se va a dar los procesos de proveeduría y de subcontratación en Toyota. ¿Vale? Porque fíjense, estamos hablando de una empresa que me dicen que pues que es muy flexible ante cambios en la demanda. Y al mismo tiempo es una empresa que tiene o que genera una rigidez importante. ¿Por qué hablo de rigidez? Con su fuerza de trabajo, por el salario, o sea, por el trabajo de por vida. ¿Qué más rígido que tener trabajadores de por vida, contratados de por vida? ¿Vale? ¿Y por qué? Y eso tiene que ver mucho con lo que ustedes leyeron en Lipitz, que nos decía de flexibilidad, ¿no? De rigidez. Entonces, ¿por qué estoy contratando a estos trabajadores? ¿Por qué les estoy invirtiendo? Pues porque me van a generar, porque estoy invirtiendo en conocimiento que va a generar innovación y me interesa mantenerlos. Pero aquí es una cuestión bien interesante. Imagínense a Toyota como un planeta, ¿no? Y a los proveedores como diferentes satélites de distinto tamaño alrededor de Toyota. ¿Quiénes son los que realmente van a sufrir o amortiguar estas fluctuaciones en la demanda? Los proveedores. Los proveedores son los que van a enfrentar el costo de que haya cambios en los gustos, en las preferencias, los que van a verse afectados los trabajadores que trabajan con estos proveedores ante una disminución en la demanda mundial, porque a ellos sí los van a despedir, porque ellos no tienen estos beneficios que genera Toyota. Ahí no está ¿cómo se llama? Esta cuestión del trabajo de por vida. Y también no tienen muchos de estas empresas la fuerza del sindicato, por muy de empresa que tenga Toyota. Entonces, sí me gustaría platicarlo con un mayor detalle el día de mañana, es esta cuestión de los proveedores y de las relaciones de subcontratación. Y también es importante para que vean la forma en que premia Toyota la innovación en sus proveedores. ¿De qué manera premia e incentiva la innovación Toyota con sus proveedores? ¿No? Porque ellos al final son los que hacen gran parte de la innovación que genera Toyota, ¿no? Entonces, échenle una leída otra vez a esta última parte donde hablan de la proveeduría de subcontratación. Que ahorita busco el libro, a ver dónde lo encuentro, y lo tengo, y les fotocopio esas dos hojitas que creo que les falta, ¿no? Pero ¿alguna duda hasta lo que revisamos el día de hoy, estimados? Está bien, profesora. ¿Está bien? ¿Todos está bien? Pues Sí, ya hasta el tenemos momento nuestro sí. examen, ¿eh? Sí, nada más se ríen. Ok, entonces, bueno, hasta aquí pauso la grabación.